Israel recurre a crímenes de guerra y ataques ciegos contra objetivos civiles en Palestina. La ONU expresa malestar y pide ayuda urgente ante el asedio total de Gaza. Irán impugna indiferencia de Occidente ante los crímenes israelíes contra palestinos y describe la reacción de la resistencia como parte de la respuesta a estas atrocidades. Hezbollah bombardea 2 cuarteles israelíes en respuesta al asesinato de 3 de sus miembros en los ataques del régimen contra el territorio libanés. Hola, ¿qué tal? Ya vamos con las noticias más destacadas de la hora. Gracias por seguirlas junto a nosotros. Tercer día del conflicto palestino-israelí. El régimen de Tel Aviv recurre a crímenes de guerra y ataques ciegos contra objetivos civiles en la asediada Franja de Gaza, pese a las condenas mundiales en su contra. Los enfrentamientos han dejado más de 900 colonos israelíes muertos, mientras que en Gaza los bombardeos israelíes han matado a más de 700 personas, incluidos 140 niños. La Franja de Gaza sigue siendo objeto de bombardeos indiscriminados israelíes en el tercer día del conflicto. El régimen de Tel Aviv ha utilizado municiones prohibidas como el fósforo blanco contra áreas densamente pobladas en el enclave costero palestino. La intensidad de los bombardeos ha levantado el repudio mundial, con más países pidiendo el fin de los crímenes de guerra contra los inocentes palestinos. Nunca se puede aceptar que Gaza sea arrasado con ataques desproporcionados desde aire y tierra. Es inaceptable el bombardeo de las mezquitas, la muerte de niños, mujeres, ancianos y civiles inocentes. Si escenas similares ocurrieran en actos contra las ciudades israelíes, tampoco los aprobamos. La venganza contra los residentes civiles de Gaza no traerá seguridad a los israelíes y conducirá a una escalada. Se debe alcanzar un alto el fuego lo antes posible, y se debe iniciar la noción de un horizonte político en el conflicto palestino-israelí. Israel dice que busca destruir al movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, que se reivindicó la operación Tormenta de Al-Aqsa. El ministro israelí de Asuntos Militares, Yoav Gallant, ha ordenado un bloqueo total contra los palestinos de la Franja de Gaza, a quienes tildó de animales humanos. Estoy profundamente consternado por el anuncio de hoy de que Israel iniciará un asedio completo contra la Franja de Gaza, sin permitir la entrada de nada, ni electricidad, ni alimentos, ni combustible. La situación humanitaria era extremadamente dura antes de estas hostilidades y ahora solo se puede deteriorar exponencialmente. Entre tanto, el movimiento de resistencia Hamas ha elogiado el reciente ataque sorpresa contra Israel como un derecho legítimo de los palestinos en respuesta a la agresión de décadas de la entidad ilegal y el silencio de la comunidad internacional. La batalla Tormenta de Al-Aqsa es un derecho legítimo de nuestro pueblo a defenderse a sí mismo, a su tierra y a sus santidades, a la luz de la continua agresión de la ocupación, y el silencio y el fracaso del mundo a la hora de poner fin al terrorismo israelí, y su negación de todos los derechos de nuestro pueblo, y de sus aspiraciones de liberar su tierra y lograr regresar a ella. Hamas renovó además su llamamiento a todos los países del mundo para que asuman sus responsabilidades políticas y humanitarias y apoyen la legítima lucha del pueblo palestino y su causa por la libertad y la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente y plenamente soberano con Al-Quds como su capital. Marcelo Sánchez con información de Magdi Yerban, Hispan TV Noticias. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, denunció el doble rasero de Occidente e impugnó la indiferencia ante los crímenes israelíes contra los palestinos. El diplomático iraní, en una llamada telefónica con el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró la situación actual como el resultado de la inacción de Occidente ante los crímenes sistemáticos de Tel Aviv. Por su parte, Borrell dijo que la Unión Europea ha criticado el comportamiento del premier israelí Benjamin Netanyahu y que es necesario pensar en promover la paz en la coyuntura actual. En la conversación, la parte iraní hizo hincapié en la necesidad de los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar los derechos de los palestinos.
La Cancillería de Irán mostró su reacción con respecto a la reciente operación victoriosa de Tormenta de Al-Aqsa, iniciada desde el sábado pasado por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, en respuesta al bloqueo de Gaza y continuas agresiones del ejército israelí a la mezquita de Al-Aqsa, lo que marca el fracaso escandaloso del régimen israelí. Desde el inicio de la escalada de tensiones, los medios occidentales empezaron a acusar a Teherán por tener un papel en la operación, un argumento que tiene motivaciones puramente políticas, según aclaró el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, durante su conferencia de prensa el lunes. Las acusaciones vinculadas a un papel de Irán en la operación Tormenta de Al-Aqsa tienen motivaciones políticas y se realizan con el objetivo de justificar la dura derrota del régimen sionista y recuperar la imagen fallida y vacía del régimen israelí. Kanani tachó de inaceptable los intentos del Occidente para criminalizar a Palestina, señalando que los gobiernos occidentales, utilizando su guerra psicológica contra la nación palestina, tienen como fin apoyar al opresor en el ámbito internacional. Cualquiera que amenace a la República Islámica de Irán debe saber que cualquier acción estúpida recibirá una respuesta devastadora. El vocero hizo hincapié en la necesidad de realizar una sesión de emergencia en la Organización de la Cooperación Islámica sobre la tensión en curso. Enfatizó también en la importancia de enviar un mensaje común de países de la zona de Asia Occidental a través del organismo a Israel. En una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores y algunos de sus homólogos que tuvieron lugar el domingo por la tarde, se propuso la sugerencia de celebrar una reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica con la presencia de ministros de Asuntos Exteriores. Kanani asimismo calificó a la causa palestina como la principal cuestión del mundo islámico. Comentó que afortunadamente durante la reciente escalada los países del mundo, en particular las naciones islámicas, mostraron su apoyo total a la resistencia palestina, así como su pueblo para reivindicar su derecho legítimo. Dani Pérez Díaz con información de Narguez Falla, Hispan TV, Noticias. El movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, bombardeó 2 cuarteles israelíes en respuesta al asesinato de 3 de sus miembros en los ataques israelíes contra el territorio libanés. Según el comunicado, los combatientes del grupo atacaron con misiles teledirigidos y morteros las posiciones militares del régimen israelí. De acuerdo con Hezbollah, estos ataques han dejado varios heridos entre los soldados israelíes. Hezbollah del Líbano ha elogiado la operación heroica del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas contra Israel, asegurando que es una respuesta a la ocupación israelí y normalización con ese régimen. Por otra parte, los ataques indiscriminados israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza llevaron a las calles a miles de personas en diferentes naciones. Los manifestantes expresaron su apoyo a Palestina y exigieron el fin de la ocupación israelí. Ciudadanos de varios países salen a las calles para apoyar a la nación palestina en medio de la operación militar Tormenta de Al-Aqsa contra Israel. Los manifestantes condenaron los ataques aéreos indiscriminados israelíes contra los ciudadanos de la Franja de Gaza. En la ciudad australiana de Sydney, corearon lemas para una Palestina libre y catalogaron de terrorista a Israel. En realidad es desgarrador lo que ha estado ocurriendo en Gaza hoy, ayer y cada día en los últimos 75 años. Es desgarrador ver la guerra israelí contra Gaza, la matanza de los niños y la gente inocente. Mientras están dormidos, los israelíes bombardean los edificios. Mucha gente sigue desaparecida por debajo de los escombros. No hay justicia, en lo absoluto. Los manifestantes estadounidenses, a su vez, exigieron el fin de la ayuda al régimen de apartheid israelí durante manifestaciones en varias ciudades, entre ellas Nueva York. Exigimos el fin del asedio y bloqueo de Gaza. Exigimos el fin de la colonización de Palestina y de todas las tierras árabes, que también están ocupadas por Israel. La financiación que este gobierno de Estados Unidos proporciona a Israel está matando a nuestra gente, está utilizando el dinero de sus impuestos para hacerlo. Mientras, en el Reino Unido apoyaron la causa palestina frente a la embajada israelí en Londres. Durante la marcha, los manifestantes encendieron bengalas y ondearon banderas palestinas al tiempo que cantaban Palestina libre.
Los civiles israelíes son colonialistas. Esta no es una guerra igualitaria. Son personas que ocupan Gaza y la gente de Cisjordania. Nosotros, los palestinos, estamos aquí porque la próxima generación necesita comprender que algún día tendremos un hogar al que regresar. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! No es una guerra, es un genocidio. Así se vivió la jornada de apoyo a Palestina en la capital de España, Madrid. Estamos manifestando, ayudando y apoyando a nuestra familia, porque yo soy también de Gaza, de la Franja de Gaza de Palestina. Intentamos ayudar con todo lo posible que podamos para que sepan que estamos con ellos. En Canadá, decenas de personas caminaron hacia el consulado de Estados Unidos para protestar y denunciar el apoyo de Occidente a Israel. Además, en Grecia, más de 200 partidarios de Palestina se manifestaron frente a la embajada de Israel en Atenas, ondeando banderas palestinas, gritaron consignas como Palestina libre y sacrificamos nuestra sangre y nuestras almas por Al-Aqsa. Marcelo Sánchez con información de Magdi Aligori, Hispan TV Noticias. Cientos de personas procedentes de todo el mundo se reúnen para disfrutar del Festival Internacional de Globos de Albuquerque, en Nuevo México. Les contamos en unos minutos. Después del golpe de 1952, Cuba se convirtió en un campo de juego para los criminales y los grupos mafiosos estadounidenses. La situación en Cuba empeoraba día a día y la brecha social se disparaba en esta pequeña y pintoresca isla. Con el descontento público, Batista recurrió a la violenta represión de cualquier protesta. Este fue el comienzo del lanzamiento de la lucha guerrillera de Fidel contra el gobierno desde las montañas. I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Documentales por Hispan TV. Gracias por seguir las noticias junto a nosotros. Vamos con más. Fuentes palestinas dicen que algunos oficiales del ejército israelí colaboraron con los grupos de la resistencia en la preparación de la operación Tormenta de Al-Aqsa. La información salió a la luz a través de la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente palestina en grupos de la resistencia. Según la misma autoridad, parte de la información sobre puntos para infiltrarse en asentamientos y bases militares cerca de Gaza, en territorios ocupados, fue adquirida gracias a los militares israelíes que cooperaban con los palestinos desde hace tiempo. La nota añade que estos vínculos entre las fuerzas israelíes y los palestinos ha obligado a Israel a eliminar a muchos de estos militares en los últimos años. En Siria, los líderes de las facciones y fuerzas nacionales palestinas se reunieron para evaluar los acontecimientos en la ocupada Palestina y reiterar su apoyo y solidaridad. Desde Damasco, Bachar Barassi. En la sede del Consejo Nacional Palestino se organizó una reunión a nivel de los secretarios generales y líderes de las facciones y fuerzas nacionales palestinas para abordar la heroica operación Tormenta de Al-Aqsa y adoptar medidas al respecto. La Tormenta de Al-Aqsa constituye un cambio estratégico en la historia de la resistencia contra el enemigo Israel. Las facciones palestinas y sus formaciones armadas afirman que la resistencia es su único camino porque este enemigo solo entiende con el lenguaje de la fuerza.
La operación es un mensaje de que Palestina es la tierra de los palestinos y que los sionistas no tienen cabida en esta tierra. Estamos completamente seguros de que el eje de la resistencia no nos abandonará en esta batalla. Los diferentes líderes palestinos afirmaron que la tormenta de Al-Aqsa seguirá y no se detendrá, señalando que será un punto crucial en la historia de la resistencia y cambiará las reglas de compromiso en el trayecto del conflicto con el enemigo israelí. La tormenta de Al-Aqsa comenzó el 7 de octubre y no se detendrá hasta que entremos y recemos en la mezquita de Al-Aqsa. Esta heroica operación, que cuenta con la participación de todas las facciones de la resistencia, humilló al ejército israelí, que piensa que es invencible. Vamos a liberar a todos nuestros prisioneros y seguiremos hasta que se levante por completo el cerco contra Gaza. El factor de sorpresa fue decisivo en la operación actual y confundió a todos los medios del enemigo israelí y cambiará las reglas de compromiso en el futuro de nuestro conflicto con el enemigo. La tormenta de Al-Aqsa es un mensaje contundente a todos los países que aceleran los pasos de normalización de que el régimen israelí no es capaz de protegerse a sí mismo para proteger a esos regímenes. Los líderes palestinos concluyeron elogiando la participación de Hezbollah en esta exitosa guerra al golpear posiciones del ejército de la ocupación israelí en las ocupadas granjas de Shabaa y señalaron que este paso demuestra que todo el eje de la resistencia está con Palestina en su guerra. La nueva y exitosa operación de la resistencia palestina es una prueba clara de que el enemigo israelí tiene los días contados y que su decadencia ha comenzado y no se detendrá. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco. El alto clérigo bahreiní enalteció la operación palestina contra Israel. Shahid Issa Ahmad Qasem calificó la operación Tormenta de Al-Aqsa como una humillación, una desgracia, un escándalo y una vergüenza para el régimen sionista. Ahmad Qasem, en un comunicado, agregó que el ataque palestino fue una rara lección del coraje y el enorme riesgo de sacrificio, la planificación cuidadosa y la fe abundante. Agregó que nada se interpone entre la nación musulmana y una victoria arrolladora. En otra parte de sus declaraciones, el clérigo condenó a ciertos países musulmanes por la normalización de las relaciones contra la entidad sionista. Y desde la capital mexicana, activistas manifiestan su apoyo a la causa palestina. Allí está nuestra corresponsal Sara Morales Gallego. En la Ciudad de México, activistas realizaron una acción urgente para manifestar su apoyo a la causa palestina y su rechazo rotundo al régimen sionista de Israel y su embestida contra el pueblo palestino desde hace más de 70 años. Que es un conflicto que se ha intentado negociar muchas veces para que cese, para que no haya más violencia, para que ambas partes puedan subsistir en el mismo lugar y en el mismo territorio, y que no se ha logrado una negociación por motivos políticos, por motivos económicos, y que también es importante entender que principalmente la Franja de Gaza es el lugar donde se tiene el segundo yacimiento de gas natural más importante del mundo, con lo cual no es solamente un conflicto religioso, no es un conflicto político, no es un conflicto que tenga que ver con una ocupación. Tiene que ver con la segregación, tiene que ver con un genocidio y tiene que ver con querer un territorio específico que tiene intereses geopolíticos. Los tienen enjaulados, ellos no pueden salir ni por mar, ni por tierra, ni por aire, no los dejan progresar, les quitan el agua, avientan aguas residuales los israelíes hacia la Franja de Gaza. Gaza totalmente se ha convertido en un cementerio, porque cada que se les antoja a los israelíes prueban sus armas químicas, todas las armas sofisticadas que venden al mundo, las prueban primero en Gaza. Son como conejillo de indias los gazatíes. Los activistas convocados por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel en México esperan derribar mitos sobre el conflicto y convocan a expresar respaldo al pueblo palestino en diversas actividades que se llevarán a cabo durante la semana desde diferentes grupos y organizaciones pro-Palestina. Porque nosotros también vivimos en algún momento este proceso de colonización, sabemos lo que es ser una colonia, también tenemos un muro en el norte y un muro en el sur.
que de alguna forma impide el paso de los migrantes, impide el paso de los migrantes mexicanos, y estos muros tienen tecnología militar israelí. Nuestros gobiernos compran armas, tenemos el tema de Pegasus, que todavía siguen saliendo más casos a la luz de espionajes. En tanto, el gobierno de México, a través de un comunicado, hizo un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas para auspiciar un proceso político encaminado a promover una paz justa y sostenible en la región. Desde México, grupos de activistas exigen un alto al genocidio contra el pueblo palestino que lleva a cabo el régimen sionista israelí desde hace décadas. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. En Guatemala continúan las protestas para demandar el respeto a la democracia y exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. Este lunes se han reportado más de 80 carreteras bloqueadas en diferentes zonas del país, mientras los campesinos siguen en paro indefinido que ya habían anunciado. Así se cumple una semana de paro, protestas y bloqueos en Guatemala. Los ciudadanos se movilizan en defensa de la democracia para manifestar su rechazo a los intentos de impedir la transición de gobierno al presidente electo Bernardo Arévalo. Los candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentaron este domingo en el debate previo a las elecciones el 22 de octubre con acusaciones mutuas sobre corrupción y mal manejo de la economía y con fuertes reproches al aspirante ultraderechista Javier Milei, favorito de los sondeos. Milei, gracias. El ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de la coalición peronista Unión por la Patria, acusó a Milei, un economista liberal y antisistema, de promover la esclavitud con sus propuestas sobre desregulación del mercado laboral. Lo que está planteando Milei básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud. Massa también declaró que tuvo el coraje de asumir el Ministerio de Economía en un periodo difícil en la situación económica. Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. A su vez, la conservadora Patricia Bullrich, y también exministra de Seguridad, criticó a Milei por su posición en la materia de seguridad. Milei quiere liberar las armas, y con las armas liberadas, ¿saben dónde cae? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas Argentinas. Con un discurso en contra de la casta política, Milei en las primarias del 13 de agosto obtuvo la mayor votación y las encuestas lo colocan en primer lugar para la elección de octubre, aunque con una probable segunda vuelta el 19 de noviembre. Es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Cambio climático, derechos sociales y feminicidios fueron otros temas abordados en el debate. Para ganar en primera vuelta se requiere 45% de los votos, o si no, 40%, y una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo candidato. Josvani Noguet, con información de Abedinta Gaví, Hispan TV Noticias. Y el cielo de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, fue pintado con una colorida exhibición de globos aerostáticos durante un festival internacional. El encuentro comenzó el sábado al amanecer con un espectáculo de luces de drones y la ascensión masiva de globos aerostáticos. Durante 9 días, residentes locales y visitantes disfrutarán de un espectáculo de globos de colores y formas especiales. Cada año participan más de 600 globos aerostáticos y 700 pilotos de diferentes nacionalidades. El festival comenzó en 1972 y atrae a entusiastas de los globos y espectadores de todo el mundo.
Y así llegamos al final. Gracias por seguir las noticias junto a nosotros. Las 24 horas le mantenemos al tanto. También en hispantv.com, en nuestra página web, puede estar al tanto del acontecer internacional. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien.